Bienvenidos al mundo del misterio. Fantasmas, ovnis, monstruos, leyendas, asesinos seriales. Las historias más perturbadoras que te provocarán pesadillas. Todo esto llevado de la mano de Juan Antonio Amezcua, el periodista del misterio. John Misterio. Espérame aquí. Rápidamente busco las imágenes. Estoy en esta carpeta. Acá está. Bueno, pues sí, ¿no? Luis Miguel, o lo amas o lo odias. Así de simple y de sencillo. Yo en lo personal sí me gusta mucho cómo canta Luis Miguel. Siempre Luis Miguel ha estado, pero en la polémica desde que era niño, ¿no? O sea, hay tantas cosas, pues un poquito feas que se comentan de Luis Miguel que dices, bueno, de todo eso que se comenta de Luis Miguel, ¿qué será cierto? Bueno, en primer lugar, y si ustedes tienen Netflix, seguramente vieron esta serie en su momento, que se llamó Luis Miguel, no sé cómo se llamaba. ¿Cómo se llama la serie de Luis Miguel en Netflix? ¿Alguien sabe? Simplemente es Luis Miguel, ¿no? No sé cómo se llama la serie de la biografía o la bioserie de Luis Miguel, pero está muy buena, está muy entretenida. Y personas que conocieron a Luisito Rey dicen, el Luisito Rey que aparece en la serie es hasta tranquilo, ¿no? Porque dicen que el verdadero Luisito Rey era un tipo nefasto. O sea, era un señor que explotó, porque esa es la palabra correcta, explotó de una manera terrible a su propio hijo. O sea, Luisito Rey, que de hecho, estoy ocupado, mi amor. Sí, mi bien. Luisito Rey, aquí tenemos imágenes, vamos a compartir la imagen desde aquí de una vez, para no estar bajando tantas imágenes. Luisito Rey era un gran guitarrista, eso sí, no cabe la menor duda de ello, ¿no? O sea, yo he visto a este señor cómo tocaba la guitarra y lo hacía extraordinariamente bien. O sea, era un gran guitarrista flamenco. Y luego, pues, no sé cuántas canciones realmente él haya compuesto, pero pues por lo menos escuché la de Marcela, y le escribió pues a su esposa, madre de Luis Miguel, ¿no? Marcela. Y este señor, Luisito Rey, cuando llega a México, pues llega a buscar oportunidades de trabajo y no las obtiene, ¿no? Y él quería el trato que tenían los grandes artistas de ese momento, como José José, como Rafael, como Emanuel. Él quería ser tratado de la misma forma, o sea, quería que le dieran un trato privilegiado, un trato de gran artista, pero realmente, pues probablemente en su país sí era conocido o tal vez no tan conocido, porque pues obviamente si el señor hubiera tenido fama en su propio país, pues no se iba de España, ¿no? Es así de simple y de sencillo, o sea, si tienes éxito en tu país, pues no te mueves, simplemente este señor pues, se fue a buscar una oportunidad a México. De hecho, bueno, ahí hay una situación bien extraña, bien rara, porque realmente viene un enigma de Luis Miguel. Eh, Luis Miguel no es de Veracruz, o sea, realmente Luis Miguel nació en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Pero
Cuando llegan a México, obviamente les conviene decir que Miguel es mexicano, ¿no? Miguel es mexicano y es de Veracruz, es de Veracruz, es de Veracruz y pues obviamente así lo manejaron y así lo han llevado toda la vida, ¿no? Y de hecho, algo que me cae muy bien de Luis Miguel es que él ha dicho, pues sí, yo soy mexicano, ¿no? Él nunca ha dicho soy de Puerto Rico. No porque, a lo mejor no, o sea, no es que no le convenga decir que es de Puerto Rico. Eh, no sé, yo creo que pues, si llegas a un país desde que eres chavito, pues obviamente le agarras cariño a ese país, ¿no? Entonces, Luis Miguel realmente nació en la isla de Puerto Rico, pero pues él obviamente se siente mexicano y así lo ha expresado. Y de hecho tiene un disco dedicado a nuestro país, con música regional mexicana, y de que es un gran cantante, nadie lo pone en duda. Entonces, realmente Luis Miguel desde chavito tuvo ese don o, no sé, ese carisma, buena voz, todo para triunfar en este país. Realmente era el parteaguas porque no habían existido, yo estoy equivocado, pues obviamente, si alguien es muy fan de Luis Miguel y no sabe o sabe la historia, compártala. Pero hasta donde yo tengo entendido, antes de Luis Miguel, no, no había existido otro niño cantante tan exitoso como él, ¿no? O sea, por supuesto que en México han existido artistas, niños que son artistas, pero en el ámbito de la actuación, ¿no? En México siempre los niños han tenido un gran éxito, por ejemplo, en el cine. Tenemos el caso de Evita Muñoz Chachita, que empezó desde niña en el cine, así, ¿no? Pero no habían existido niños en el ámbito musical que tuvieran tanto éxito. Aquí ponen Pedrito Fernández, pero Pedrito Fernández, ¿a poco es antes de Luis Miguel? ¿No es después de Luis Miguel? Es antes de Luis Miguel. No lo sé. Mando un fuerte abrazo. Dice Salvador Rigo, un programa de Talent, una señora con su obra de arte formó la cara de Luis Miguel. Ah, órale. Entonces, la verdad es que sí, Luis Miguel desde niño demostró que tenía un gran talento para la música y su padre, que era un verdadero y reverendo hijo de su mamacita chula, pues vio la manera de, lo voy a explotar, va a ser mi mina de oro, ¿no? Y fue lo que hizo Luisito Rey, que obviamente no consiguió despuntar en su carrera, o sea, como cantante no logra despuntar, y entonces pues ve que su hijo tiene un gran talento y dice, pues vamos a explotarlo, ¿no? Y él manejaba acá el discurso de, no, hombre, él me lo pidió, casi, casi lloraba porque lo dejara cantar, porque yo soy cantante, nadie me conoce en este país, nadie me topa, nadie me conoce, pero bueno, me voy a hacer a un lado para impulsar la carrera de mi hijo, que sí tiene talento, obviamente, y pues él lo que hizo fue explotar, esa es la palabra correcta, explotar a su hijo. Entonces, este cuate se dio la gran vida de rey a costillas de su hijo. Entonces, pues obviamente él, pues de alguna manera, imagínate, ¿no? Tu papá es tu manager, es lo peor que te puede pasar, porque inclusive
el pobre Angelito, a este niño actor, que no recuerdo su apellido, que era muy amigo de Michael Jackson, también fue explotado por sus padres, pero sí interpuso una demanda para quitárselos de encima, ¿no? Y así varios casos de niños que han sido explotados por sus propios padres. Saludos a Adam Sanz, dice, buenas noches a todos, familia Misterio. Discutible, dice, lo único malo de Luis Miguel es que no es compositor, solo intérprete. Pues es que no necesita ser compositor. Luis Miguel, el Sol de México, amigo, discutible, el Sol de México no necesita ser compositor. También José José no era compositor, no sé por qué o no sé cuántas canciones haya escrito el príncipe de la canción José José, pero José José no era compositor, Pedro Infante no era compositor, o sea, esas voces privilegiadas siempre tienen a un grupo selecto de compositores que se mueren porque les canten sus canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues Luis Miguel no tenía necesidad de componer canciones porque realmente, pues para ello había muchos compositores muy buenos, ¿no? Que le escribían sus temas. Entonces, bueno, la historia es de que este Luisito Rey, que pues ahí se ve con su cara de no rompo un plato, pues lo explotó hasta que cumplió la mayoría de edad. A los 18 años, Luis Miguel, en plano, le dice, bye, bye, hasta la vista, no me interesa que sigas tú manejando mi carrera, porque se da una situación bien triste en la carrera de Luis Miguel, y es que su madre, Marcela, inexplicablemente desaparece. Ese es otro enigma, otro misterio de Luis Miguel. O sea, su madre de Luis Miguel desaparece de la faz de la tierra. En la serie, fíjense que eso sí me gustó de la serie, pues sí dejan entrever que el que la desaparece, pues es Luisito Rey. ¿Por qué la desapareció? Porque, bueno, obviamente como toda madre, dice, oye, estás explotando a nuestro hijo, te estás pasando de la raya, Mickey necesita llevar una vida normal desde que tiene 7 años, 8 años, lo estás explotando sin misericordia, ¿no? Lo estás explotando, esa es la palabra correcta. Lo estás, le estás provocando que trabaje pues hasta horas extras. Obviamente si recibía, no sé si le daba alguna paga, pero pues le manejaba la idea, pues nada más, imagínate, ¿no? Eres niño y te dicen, oye, tú eres el principal sustento de la familia, cuando tienes 10 años de edad, pues ¿qué dices? Pues ni modo, ¿no? Si no trabajo, mi familia no come, pues vamos a trabajarle más. Entonces, pues obviamente la señora le alegaba a Luisito Rey, pues que lo estaba en verdad explotando. Y pues obviamente a ese señor que no tenía corazón y que era un verdadero hijo de su... Pues obviamente dice, ah, sí, pues me estás haciendo como que ya mucho ruido, como que ya me estás estorbando, no me está gustando que me estés evidenciando como un mal padre, como un explotador de menores. Y entonces ahí viene la gran interrogante y el enigma que existe hasta hoy en día. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Marcela? ¿Desapareció? Bueno, desapareció obviamente, pero en qué circunstancias? ¿En qué circunstancias desaparecen a Marcela? Porque obviamente las malas lenguas, pues no malas lenguas, sino la gente que estuvo ahí apoyando a Luis Miguel en todo momento, como fue el caso de Andrés García. Este señor Andrés García, bueno, pues obviamente en la serie lo vemos como el principal benefactor de Luis Miguel cuando, pues de plano no daban una, ¿no? Cuando su padre, Luisito Rey, era fracaso tras fracaso, pues ahí aparece Andrés García y Luis Miguel inclusive hasta le habla como si fuera su familiar.
De hecho, le decía que era su tío Andrés. Y entonces ese tío Andrés pues veía obviamente pues cómo vivía el matrimonio de Luisito Rey y Marcela. Andrés García es inclusive el que los apoya y el que ayuda a que Luis Miguel se presente por primera vez en la televisión. Y entonces, bueno, pues obviamente esto al inicio, pues obviamente está súper padre, ¿no? Imagínate una familia de extranjeros que llegan a otro país y que de repente te abran las puertas de la televisión cuando la televisión era el principal monstruo en aquellos años. Ahora son las redes sociales, pero en aquellos años la televisión era obviamente un gran escaparate para que te dieras a conocer. Entonces la anécdota es que Luis Miguel debuta en la televisión mexicana, si no mal recuerdo, es en Tijuana. Entonces ahí tiene su primera presentación en la televisión de Tijuana y esto es gracias a Andrés García. Entonces ya muchos años después, cuando Marcela Basteri desaparece, pues comentan que Luisito Rey la desapareció eh, porque pues, le estaba estorbando, ¿no? Le estaba incomodando todo lo que ella le decía, ¿no? Tú estás explotando a Mickey, tú estás explotando a Mickey, tú estás haciendo esto con Mickey, tú eres el que está obviamente viviendo a sus costillas, eres un mantenido huevón que nada más está explotando a su propio hijo y por eso vives como rey. Entonces hay que tomar en cuenta que en la historia de Luis Miguel también aparece un oscuro personaje que es el Negro Durazo. El Negro Durazo, de acuerdo a la historia pues de Luis Miguel, es el que finalmente lo apoya para que también se le abran las puertas de la televisión mexicana, en este caso en el programa de Raúl Velasco, en Siempre en Domingo. Y el Negro Durazo estaba, bueno, yo creo que no solamente estaba enamorado de la madre de Luis Miguel, sino que pues, ese señor, pues yo creo que cuanta mujer se le parara enfrente, pues obviamente yo creo que le tiraba la onda, ¿no? Porque pues la neta el Negro Durazo pues no era así muy agraciado, no estaba así tan guapo, y el Negro Durazo pues era pues el poder, ¿no? Era sumamente poderoso y entonces hasta donde yo tengo entendido es que el Negro Durazo es el que, bueno, conoce a Luis Miguel porque canta en la boda de... A ver, Luis Miguel canta en una boda. No sé si es en la boda de la hija de Durazo o de otro personaje de la política. Pero ahí es donde se da el primer encuentro del Negro Durazo con Luis Miguel, en una fiesta donde Luis Miguel canta, porque ahí Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, dijo, no, pues aquí tengo la oportunidad de que mi chamaco entre a las grandes esferas del poder. Obviamente los artistas, pues ya saben que muchas veces se codean con grandes políticos, y eso fue lo que pasa con Luis Miguel, ¿no? El Negro Durazo dice, ah, pues mira, este chamaco canta muy bien, yo lo voy a padrinar, le voy a ayudar a que se le abran las puertas de los programas de televisión, en este caso Siempre en Domingo, pero pues también porque me gustó su mamá. O sea, sí canta bien bonito, pero su mamá está más bonita. Entonces el Negro Durazo, pues dicen ahí las malas lenguas, que son las que realmente saben, que el Negro Durazo pues quería con la madre de Luis Miguel, con Marcela. A mí, con todo respeto, pues a mí no me parece o no me parecía pues como que muy guapa Marcela, pues realmente como que no, pero bueno, al Negro Durazo le gusta y entonces hay una historia que le platica Andrés García. Fíjate, Andrés García es el que reveló todo esto antes de morir. No compartimos el material porque el material de Andrés García tiene copyright, entonces nos caería el copyright luego. Pero Andrés García decía que una vez le confesó el Negro Durazo
le dijo, óyeme, este hijo de su madre de Luisito Rey, ¿qué crees que me pidió? Y Andrés García le pregunta, pues, ¿qué te pidió ese güey, no? O sea, se veía molesto el negro Durazo, y estaba muy molesto, porque Luisito Rey le pide al negro Durazo desaparecer a Marcela, que la desviviera y la quitara de su lado. Entonces, Andrés García, pues eso lo comenta antes de morir, ¿no? Que el negro Durazo estaba súper molesto con Luisito Rey porque le había pedido eso, que le había pedido que quitara a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, que la desviviera porque le estaba haciendo la vida de cuadritos, pues porque obviamente la señora le estaba reclamando, ¿no? Oye, pues ya deja de explotar al chamaco, ya déjalo tener una vida normal, que tenga la vida de un niño. Y el Luisito Rey, ya iba a decir una grosería, iba a decir el cabrón de Luisito Rey, pues dijo, no, pues, ¿qué voy a dejar a Luis Miguel? Necesito explotarlo hasta que pueda, ¿no? Hasta que ya no pueda. Y bueno, en la serie vemos que Luis Miguel tiene problemas con el SAT porque su papá, que era representante, no había pagado impuestos durante 3 años. Entonces, si esto es verdad, hay que recordar que en el 90, me parece, a Laureano Brizuela lo metieron al tambo, a este cantante del El Ángel del Rock. Laureano Brizuela lo metieron al tambo por no pagar impuestos, porque su representante era el hijo de Raúl Velasco, que este güey se lanzó como representante artístico, y entre ellos tenía a Laureano Brizuela, y pues el hijo de Raúl Velasco no había pagado los impuestos por muchos años, no solamente de Laureano Brizuela, sino de varios artistas que él representaba. Y a Laureano Brizuela lo entambaron un rato por esa situación de no haber pagado impuestos. Entonces, el que seguía era obviamente Luis Miguel, o sea, lo iban a encarcelar, pues como para darle un escarmiento a los artistas de aquella época, y también, pues no solamente a los artistas, sino a todo el pueblo de México, como diciendo, a ver, si a estos los entamamos, que son famosos porque no pagaron sus impuestos, imagínate qué le va a pasar a Pedro Pérez si tiene ahí su negocio y tampoco paga, ¿no? Entonces, Laureano Brizuela finalmente sale del tambo y Raúl Velasco, pues dicen, no, pues sabes qué, perdona mi chamaco, mira, aquí las puertas de siempre lo mismo van a estar siempre abiertas para ti. El día que quieras venir, aquí vas a estar cada domingo que tú quieras en Siempre en Domingo. Entonces, regresando al tema de Luis Miguel, pues resulta que entonces Marcela Basteri desaparece misteriosamente, y pues nadie sabe hasta el día de hoy qué fue lo que realmente sucedió con Marcela Basteri. De acuerdo, bueno, sí se sabe, pero es un secreto a voces, y realmente pues no se tiene la certeza si esto fue, eh, si fue o no fue así, o si realmente la desvivieron y la enterraron en una casa de España. De acuerdo a Andrés García, él fue testigo de que en una ocasión que él fue a España, Luisito Rey quería presumirle una casa que habían comprado, pero que también al mismo tiempo ya, miento, la compraron y ahí la tuvieron un rato. O sea, era una casa que tenía inclusive alberca, era una casa en España muy bonita. Y entonces, cuando fue Andrés García, se dio cuenta, llega el hermano de Luisito Rey, está Luisito Rey, y dice Andrés García que los notó sumamente extraños, muy nerviosos, y viendo constantemente hacia la piscina de la casa. O sea que algo habían escondido en esa piscina.
O sea, algo probablemente había debajo de esa piscina. Y que llega el que estaba cuidando la casa, porque no estaba habitada, llegó el cuidador y le dice a Luisito Rey, bueno, entonces a nadie se le abre, ¿verdad? A nadie se le permite el acceso, ¿verdad? Y Luisito Rey le dice nervioso, sí, a nadie, nadie puede entrar a este lugar. Todo eso lo vio Andrés García, le pareció sumamente extraño. Y bueno, dicen por ahí, ¿no? Piensa mal y acertarás. Entonces Andrés García suponía que probablemente ahí, en esa casa de España, habían desvivido a Marcela y que probablemente la habían enterrado debajo de la piscina. Por la actitud nerviosa que ellos habían tomado, mirando hacia abajo, hacia la alberca, pues para él era así como raro, extraño que ellos se pusieran muy nerviosos al estar viendo la piscina y pues obviamente con una mujer desaparecida, con una esposa desaparecida y que le preguntaban, oye, ¿dónde está Marcela? Y él comentaba, no, pues es que me abandonó, me dejó por otro, ¿no? Me dejó por otro hombre. Era lo que Luisito Rey argumentaba supuestamente de Marcela Basteri. Entonces, bueno, esa situación, pues sí está bastante fea para Luis Miguel, porque sucede que nunca da, o mejor dicho, desde que estaba el disco de... ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero no tenía ni siquiera 20 años Luis Miguel. O sea, Luis Miguel no tenía ni siquiera 20 años cuando su mamá desaparece. O sea, la pierde muy chavito, ¿no? Y hasta el día de hoy no sabe qué sucedió con ella. Yo creo, o sea, francamente, tomando en cuenta quién es Luis Miguel, toda la lana que tiene, ¿tú crees que no va a pagar o tú crees que no pagó un detective privado que le ayudara a investigar qué fue lo que realmente pasó con su mamá? O sea, yo creo que Luis Miguel sí sabe perfectamente qué fue lo que sucedió con su mamá. De acuerdo a lo que llegó a comentar Andrés García antes de que se muriera, él decía que probablemente Marcela había sido asesinada, bueno, pues sí, ¿no? Había sido asesinada por Luisito Rey en complicidad con el hermano de Luisito Rey. Por eso Luis Miguel los detestaba como no tienes una idea. Detestaba el tío y detestaba el papá porque pues, en primera le roba dinero, le desaparece a la madre, lo explotó toda su vida. Y entonces, cuando cumple la mayoría de edad, Luis Miguel rompe ya el nexo comercial y el padre deja de ser el representante artístico de Luis Miguel. Y es cuando empieza una nueva era en su carrera de Luis Miguel y es cuando Luisito Rey, pues obviamente ya sin dinero, el dinero que se había robado de su hijo, pues obviamente no le iba a alcanzar toda la vida, ¿verdad? Entonces el dinero se le fue acabando, Luis Miguel lo mandó al carajo, lo mandó así literal al carajo, y entonces solamente cuando ya se está muriendo, y dicen también ahí las malas lenguas que Luisito Rey se contagia de una enfermedad de transmisión sexual que es incurable, ustedes ya saben cuál es, y que obviamente pues Luis Miguel no le da apoyo en lo absoluto cuando ya se está muriendo en el hospital, que en la serie lo ponen así como que acá ya se está petateando Luisito Rey y llega Luis Miguel para preguntarle, a ver, güey, ¿dónde dejaste a mi mamá, no? ¿Qué pasó con mi mamá? Y se le muere Luisito Rey sin decirle qué pasó con Marcela. Yo creo que, no sé si esto realmente fue así o no, pero yo creo que a estas alturas, yo creo que Luis Miguel ya sabe qué fue lo que pasó con su mamá, ¿no? Si nosotros ya lo sabemos, ¿tú crees que Luis Miguel no lo va a saber? Yo creo que sí, Luis Miguel sabe que su mamá fue asesinada por su propio padre y entonces vino después la venganza de Luis Miguel. Y esto es verdadero, esto es auténtico. Cuando muere Luisito Rey,
Eh, a ver, vamos a buscar. De hecho, no hay imágenes, no hay a ver, aquí tenemos. Luis Miguel compra en España una, un mausoleo. Luis Miguel compra un mausoleo en España y no se va a ver esta imagen. A ver, está muy buena. Vamos a compartirla por acá. Eh, hay que tomar en cuenta que Luisito Rey era un tipo egocéntrico, agresivo, de un pésimo humor, siempre se daba baños de yo soy el gran artista, yo soy la gran figura, yo soy Juan Camaney y demás, ¿no? Entonces obviamente era un divo. Y cuando se muere Luis Miguel, obviamente lo lleva al mausoleo, pero es un mausoleo privado en España. Ahí está el buen Mickey, en el mausoleo de su papá. Pero, ojo, ese mausoleo no tiene ni siquiera afuera un letrero de aquí descansa la familia fulana de tal, o aquí descansa Luisito Rey. No hay ningún letrero de aquí descansa Luisito Rey, o esta es la capilla de Luis Miguel y su familia. No hay absolutamente nada. O sea, eh, tú puedes ir al cementerio o puedes visitar el panteón. Muy pocas personas realmente saben en dónde están enterrados los restos de Luisito Rey. Pero aunque vieras con el cementerio, no vas a dar con su tumba, porque, bueno, no es una tumba, es una cripta familiar, pero esa cripta familiar no tiene ni siquiera un letrero de aquí descansa el compositor Luisito Rey. O sea, Luis Miguel se vengó en ese sentido, como diciendo, órale, nadie va a saber en dónde estás enterrado, nadie va a traerte flores, nadie te va a visitar, nadie te va a recordar y vas a estar en el olvido, ¿no? O sea, como que ese va a ser tu castigo, que nadie ni siquiera te traiga una flor el día de los fieles difuntos. O sea, ese va a ser mi venganza contra ti, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que hizo Luis Miguel. O sea, finalmente sí, por lo menos le, por lo menos le pagó una tumba, ¿no? O sea, por lo menos no lo echó ahí al drenaje sus cenizas y le jaló. Yo creo que si eso hubiera hecho, hubiera estado muy bien, ¿no? Por todo lo que le hizo. Pero, pues por lo menos su buen corazón de el sol mexicano dijo, bueno, pues órale, vas a descansar ahí, pero nadie te va a traer una flor, no va a haber ni una foto tuya, y ni siquiera va a haber ahí tu nombre escrito de aquí descansa Luisito Rey. Así, a ese grado llegó Luis Miguel. Bueno, oigan, no han caído donativos, no ha caído superchat. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué se creen? ¿Que vivo de mi bonita cara? Pues obviamente no, ¿verdad? Está bien que me parezco a Latin Lover, pero a ver, si me amarro el cabello, a ver, me voy a amarrar el cabello y aprecien mi barba de Latin Lover. No, no me salió el corte de Latin Lover. Pero bueno, yo no soy Latin Lover, yo no vivo de mi bonita cara, así que aflojen la lana. Ya cobraron, ayer fue quincena, órale. No sean gachos, si no quieres que te jalen los pies los fantasmas, ahí apoya con un super chat. Leo sus comentarios, saludos a Nicolás, ¿qué? Espérame. Nicolás Gon dice, Luis Miguel es tan grande como cantante y artista que se inventan muchas historias. Bueno, pues sí, por supuesto, ¿no? Pero a ver, estas historias no la inventó, o esto que estoy platicando no lo inventó Pati Chapoy. Esto que estoy platicando lo narra Andrés García antes de morirse.
Andrés García tenía, ya hemos platicado, y lo platicamos hace un momento, es el que realmente ayudó a Luisito Rey cuando llegó a México, ¿no? Y el que le abrió las puertas de su casa e inclusive le dio un lugar en donde vivir a toda la familia Gallego Basteri, ¿no? Gallego Basteri. Entonces, Andrés García, si ese señor dice, yo estoy seguro que este cuate la desvivió, yo le creo a Andrés García. Yo le creo a Andrés García. Saludos a Yo Soy el que Soy, dice Adonai, órale pues, das miedo. Nicolás Gon dice, Luisito Rey fue un niño prodigio del flamenco, fue un enorme artista, un virtuoso también, eso también ya lo había comentado, era un gran guitarrista, ¿eh? Estaba viendo un video donde lo están entrevistando en la playa y traía una guitarra española, wow, tocaba increíble, tenía una gran técnica como guitarrista. Y como compositor, realmente la única canción que le conozco es la de Marcela, pero no sé, o sea, si hubiera sido un gran compositor, hubiera tenido un gran éxito, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que en ese sentido, pues le fallaba la orientación de la composición, porque no tiene un gran éxito Luisito Rey como compositor, el güey, ¿no? Tuvo un gran éxito como explotador de menores, inclusive de su propio hijo, pero de ahí en fuera como compositor o cantante, pues no. Saludos a Tony, dice, buenas noches, mi amigo, mándame un saludo. Ok, Tony, saluditos, saludos a Vanessa Jackson. ¿Quién más anda por acá? Bueno, saludos, gracias. Apoyen ahí con el super chat. Ojalá que nos puedan apoyar ahí con un donativo para hacerme millonario. Bueno, ahora sí entremos a lo que nos interesa de Luis Miguel. Ah, no, todavía faltó algo interesante que comentar. Claro, de Marcela Basteri. ¿Qué pasó con Marcela Basteri? Bueno, pues de acuerdo a la historia, se petateó, ¿no? O la petatearon, mejor dicho. O sea, la desvive Luisito Rey. Y entonces, miren, aquí tenemos imágenes de Marcela cuando era joven. Pongan mucha atención, vean cómo lucía Marcela cuando era joven. Pues no está tan guapa, pero tampoco espantada, ¿no? O sea, la verdad. A ver, otra imagen de cuando ella era joven. A ver, vamos a ver una imagen de Marcela cuando estaba chava. Acá está. El hecho es de que varios años después en Argentina, che boludo, aparece, y es que es un dato interesante, Luis Miguel tiene familia, tiene primas en Argentina, tiene familiares en Italia, de hecho en la serie lo ponen hablando italiano, y que tiene una abuela italiana, que es la mamá de Marcela Basteri. Entonces, sucede algo interesante en el caso de Marcela, allá por el año 2003 aproximadamente, quizá un poquito más para acá, no recuerdo bien el año exacto, aparece como indigente en Argentina, una mujer que claro, o sea, ya pasó tanto tiempo, ya pasaron tantos años, que dicen, oigan, esta mujer que anda por aquí vagando en las calles de Argentina, ¿qué creen? Se parece mucho a Marcela. Se parece mucho a Marcela Basteri, se parece mucho a la mamá de Luis Miguel. Y pues van a entrevistar a la señora, la entrevistaron medios de comunicación de Argentina. De hecho, las primas metiches de Luis Miguel, que son argentinas, cuando se enteran que por ahí anda Marcela, a una mujer que es muy parecida a Marcela, la van a buscar. La van a buscar a Marcela Basteri, bueno, a la vagabunda que se parece mucho a Marcela Basteri, y le dicen, oye, tú eres Marcela Basteri, tú eres la mamá de Luis Miguel. Y ella dice, no, no, no. Y los periodistas cuando le preguntan, oye, ¿tú eres la mamá de Luis Miguel? No, no, no. Ya sé que dicen que me parezco mucho a la mamá de Luis Miguel, pero no soy, yo no soy la mamá de Luis Miguel. Déjenme en paz, ¿no? Ya no me estén jorobando y así. O sea,
La señora, en lugar de decir, ay, sí, sí, yo soy, todo lo contrario, dice, no, yo no soy la mamá de Luis Miguel, yo no soy. Entonces, esas primas metiches de Luis Miguel la van a buscar a Marcela, o la que dicen que es Marcela Basteri, y ellas, no sé cómo, pero lograron llegar, bueno, llegaron a la conclusión de que sí era. Dijeron, no, es que nos pusimos a platicar con ella y le preguntamos, oye, ¿te acuerdas de la abuelita fulana de tal? ¿Te acuerdas de nuestra bisabuela? ¿Te acuerdas de la tía Pancha? ¿Te acuerdas de fulano? Oye, sí, ¿te acuerdas esto, esto y esto y esto y aquello? Y que supuestamente esta persona dijo, sí, 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 me acuerdo, ¿no? Ay, sí, sí. Y fíjate que ese día pasó esto, pasó aquello, que supuestamente esta mujer que vemos ahí en la pantalla de extremo derecho, que supuestamente les había revelado algunas cosas que sí, ¿no? Decían, ah, caray, pues como que sí está diciendo algunas cosas que sí tienen sentido. Yo creo que sí se trata de Marcela. Buscan a Luis Miguel en una ocasión que va a dar un concierto a Argentina, y Luis Miguel, en lugar de recibir a sus primas, las manda mucho a la fregada, ¿no? Dice, no, ni madres. Oye Luis Miguel, oye Miki, aquí anda tu prima fulana de tal, anda aquí tu prima Rosalba, que te quiere ver porque sabe dónde está tu mamá. Y Luis Miguel, pues las mandó al carajo, ¿no? O sea, Luis Miguel ni siquiera la recibió. Y la indignación por parte de la familia de Luis Miguel, por parte de las primas de Luis Miguel en Argentina, de che boludo, ya no quiere recibirnos, che boludo, ya se le subió la fama y ya no quiere ver a su madre, che. Y, pues, obviamente, yo creo que esta señora que vemos ahí en pantalla realmente no es la verdadera Marcela Basteri, ¿no? Yo creo, y voy más con la teoría de Andrés García, que a Marcela la desvivió Luisito Rey, ¿no? Porque inclusive está el antecedente, ¿no? El negro Durazo le dice a Andrés García, estoy muy encabronado. ¿Por qué? Pues, ¿qué crees que me pidió este cabrón, no? ¿Qué crees que me pidió este? ¿Qué? Que matara a Marcela. Y yo lo mandé a la chingada, ¿no? Así le dijo. Yo lo mandé a la chingada. Entonces, Luisito Rey, nada más para que te des una idea de qué, qué canijo era, de pensar, voy a matar, en lugar de decir, sí, estoy equivocado y estoy explotando a mi hijo y ya le voy a parar, no. Ese güey dice, no, mejor mato a la mamá, que ya para que no me esté jorobando y me deje seguir explotando a mi propio hijo, a Luis Miguel, ¿no? Así se las gastaba ese Luisito Rey, que su castigo es, pues vas a estar en una tumba pinche donde nadie te va a llevar una rosa, ni una flor te van a llevar, cabrón. Así se las gastó Luis Miguel. La venganza de Luis Miguel contra su padre. Saludos a Tres Comas, destacados, a ver qué. Discutible, muchas gracias, Discutible, por el superchat. Dice, ¿qué onda, John? Ojalá algún día te animes a hacer una convivencia para conocerte a ti y a los fans. A ver, Ratón Zambrano, ¿andas por aquí, amigo? Dinos qué día hacemos la convivencia. Ya habías puesto el lugar. Ya, pues, dinos qué día, mi querido amigo Ratón Zambrano, qué día hacemos la convivencia ahí, contigo, ¿no? Que por cierto, amigos de Atizapán, bueno, luego les digo qué voy a hacer, pero va a estar padre, va a estar chido. JK Live dice, saludos John, se rumorea por ahí que a esa señora la desapareció el negro Durazo. Dicen por ahí, no amigo JK Live, al contrario, el negro Durazo le pidió, Luisito Rey le pide al negro Durazo, güey, quítame a esta Marcela de encima. Y el negro Durazo dijo, ¿cómo serás hijo de la chingada? ¿Cómo me pides eso? No lo voy a hacer. Ok, pues vemos, porque la convivencia la estamos posponiendo desde hace mucho, pero pues ahorita, miren, hay que ser sinceros y honestos. Se viene el regreso a clases. Vamos a estar gastados todos. Vamos a aguantarnos la convivencia y vamos a dejarla para diciembre. Igual y a lo mejor hacemos así como una
un festejo navideño, ¿no? Como que queda más ad hoc. Bueno, dice por acá, hace 10 años Luis Miguel dio un concierto privado aquí en Delicia, Chihuahua, en una casa ricachona que está a 5 minutos de mi casa. Órale, pues cuánto habrá pagado, ¿no? ¿Cuánto habrá pagado esa familia ricachona? No sé cuánto cobra Luis Miguel por un concierto privado. Y luego, ¿qué creen? El ratón Zambrano alguna vez fue ingeniero de sonido de Luis Miguel, ¿eh? O sea, para que vean, ¿eh? Aquí pura gente bonita, pura gente fregona tenemos aquí en los amigos de John Misterio. Mi querido amigo ratón Zambrano, él fue ingeniero de sonido de Luis Miguel. Lips, tributo aquí, saludos, amigo. Dice, discutible, a mí me superlate que sea fin de año, yo pongo unas pizzas. Si no, pues unas sopas maruchan, aunque sea. Unas sopas maruchan, aunque sea. Bueno, entonces, aquí viene ya lo bueno, lo interesante, lo que nos truje en esta noche, que es la historia de que Luis Miguel que tenemos hoy en día ya no es el mismo Luis Miguel. Ah, caray, ¿cómo está eso? Me van a preguntar. Bueno, a Luis Miguel lo han matado 2 veces. Lo han desvivido 2 veces a Luis Miguel. ¿Cómo está eso? Me van a decir. A ver, explícate, John, ¿a qué te refieres? Bueno, sucede que Luis Miguel, pues obviamente ha cambiado mucho su físico. Y esto ha provocado que se desaten algunos rumores de que el verdadero Luis Miguel ya pasó a mejor vida. Miren, en el año 2006 apareció un libro que se llama De Romeo y Julieta de Marcela. Ah, no, a ver, 2006. Romeo and Juliet Chronicles, parte 8, Marcela, escrito supuestamente por Gerard Spencer, primo de la fallecida y muy querida princesa Diana. El material cuenta las vivencias de Gerard, donde asegura haber tenido una romántica aventura con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, y desaparecida desde hace ya varios años. Este relato cuestionaría la paternidad de Luisito Rey, pues asegura que este supuesto romance sostenido entre la italiana y el británico desembocó en un embarazo y el posterior nacimiento de Luis Miguel. Por tanto, Gerard sería el verdadero padre del estreno. Ok, eso tiene que ver, o vaya, de alguna manera, pues hasta podríamos entender por qué Luisito Rey lo explotó a Luis Miguel, ¿no? Si es cierto que Luis Miguel no fue hijo de Luisito Rey, pues hasta entenderíamos por qué lo trató de esa manera, ¿no? Pero bueno. Más de una vez ha dicho que el intérprete de Por Debajo de la Mesa en realidad es un doble que está suplantando su identidad tras haber muerto. La causa del supuesto fallecimiento, hay varias teorías. Durante el año de 1990, cuando estaba saliendo de forma secreta con la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari, el mandatario molesto habría asesinado al cantante. O sea que Charlie se puso celoso de que Luis Miguel anduviera con su hija. Y bueno, si tomamos en cuenta que Luis Miguel tenía fama de picaflor, de que bueno, ya llegué, ya te hice el favor, ya me voy, pues de alguna manera el presidente Carlos Salinas ha de haber dicho, este güey va a venir a deshonrar a mi familia y se va a ir. Entonces, pues supuestamente lo desvivieron los guardias presidenciales y que entonces lo enterraron en Los Pinos. O sea, es una teoría interesante, pero a ver, ¿quién va a ir a Los Pinos y va a decir, oiga, vengo a rascarle aquí a ver si encuentro el cadáver de Luis Miguel? Pues nadie, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer. Y luego, en 1992, supuestamente había muerto en Acapulco, Guerrero,
en un accidente automovilístico, muy al estilo de James Dean. Y eso lo vimos en su bioserie, donde Luis Miguel supuestamente echándose unas carreritas con el diamante negro Roberto Palazuelos, pues se cae al mar de Acapulco y ahí pues supuestamente se petateó. Entonces, bueno, en esas dos ocasiones. Y luego también dicen que se pasó, que se murió, bye, que se murió de un pasón. Y una vez que estaba yo hablando de este tema, una persona que me estaba viendo en ese momento en el en vivo, me dijo algo muy interesante. Me dice, John, una de mis tías trabajó en Lomas Verdes, en el hospital de Lomas Verdes. Dice, ella nos contó que una vez, era de madrugada, llegó Luis Miguel, el cantante Luis Miguel, de emergencia al hospital. Y que el director, el mero director del hospital, lo atendió y ordenó que se salieran, o sea, se quedó solamente con una enfermera, con su asistente, y ordenó que todos se salieran. Dice, no sabemos, bueno, mi tía no supo realmente qué pasó ese día, que supuestamente había llegado por una sobredosis de droga, pero nunca se enteraron si la libró, si salió bien librado, o si se petateó. Eso nunca se informó, nunca se lo dijeron, y nadie podía preguntar, oye, ¿qué pasó con Luis Miguel? ¿Si se murió o no se murió? Entonces, eso sí es verídico. Eso a mí me lo platicó una persona que me estaba viendo en ese momento. Y me dijo, ¿qué crees, John? Que mi tía trabajó ahí en Lomas Verdes y nos platicó esta historia, esta anécdota. Entonces, bueno, como sucede con los artistas famosos, pues todos también tienen sus dobles. Luis Miguel sí tiene sus dobles. E inclusive algunos rompiendo la ética de guardar silencio, han revelado. Yo un día di un concierto fingiendo ser Luis Miguel, puro playback, por eso ni habló. Porque me acuerdo que una vez un compañero mío que le decíamos el Elvis, porque tenía sus patillas largas, me dijo que una vez fue a ver a Luis Miguel en vivo y que estaba enojado él, estaba muy indignado, que porque Luis Miguel nunca les habló. Y, o sea, porque nunca se dirigió al público. Y yo le dije, bueno, pues es que si tú vas a ver a Luis Miguel, pues Luis Miguel va a cantar, no va a hablar, güey. O sea, no se va a bajar del escenario y te va a dar la mano. Y, hola, amigo Elvis, qué justo que hayas venido a mi concierto, pásale, ¿no? Pues obviamente no. Entonces, ¿por qué no habla por qué no habla Luis Miguel en los conciertos al público? Pues yo creo que es para no cansarse mucho la voz, ¿no? Creo yo. Bueno, me pregunta aquí, Lips Tributo a Kiss, ¿a qué hora Paul McCartney? Eso yo creo que lo vamos a sacar para el día de mañana, porque ya se nos acabó la hora, ya no hay oportunidad de continuar. Hasta mañana, mañana le seguimos, y si quieren mañana hablamos de Paul McCartney, de que también dicen que se petateó, y también lo tuvieron que buscar un doble. Dice Jorge Benito, no todos los cantantes son tan cercanos con sus fans. Pues no, no todos somos tan lindos y carismáticos. Pero yo soy un amor de Dios, yo soy un pan de Dios, así es como se dice. Bueno, queridos amigos, gracias. Mañana nos vemos a las 10 de la noche y hacemos el tema de Paul McCartney, mañana domingo a las 10 de la noche. El verdadero Paul McCartney se murió en 1966, dicen. Pues obviamente las personas son tan exitosas como Luis Miguel, como The Beatles, pues obviamente generan muchas leyendas urbanas. El caso de Paul McCartney fue bastante interesante porque hay una que otra evidencia media extraña y es la que vamos a analizar en estos momentos. Bueno, resulta que Paul McCartney
Pues ustedes obviamente lo ubican perfectamente del grupo The Beatles, ¿no? De ese grupo exitoso de Liverpool, The Beatles. Y si no mal recuerdo, la Beatlemanía, como se le conoce, como se le llama, fue ya como por 1963. The Beatlemania, la Beatlemanía. Y unas anécdotas acá muy buenas que tenemos aquí en México, si es que me estás viendo en otra parte del mundo, es que en 1963, cuando estaba la Beatlemanía en México, pues había la posibilidad de que vinieran los Beatles a tocar a México. De hecho, el recinto donde se iban a presentar 3 días, creo que era en el mes de agosto o en septiembre, no recuerdo bien. Creo que de 1965, más o menos, no recuerdo bien las fechas, pero para decir, yo no te acuerdas de las fechas, ¿por qué lo platicas? Bueno, lo platico porque sí sé perfectamente lo que va a pasar. Se iban a presentar el cuarteto de Liverpool, se iban a presentar en el Toreo de Cuatro Caminos, en el Toreo de Cuatro Caminos de 1965. Finalmente el concierto no se dio porque el regente de hierro, como se le conocía, a Uruchurto, dijo, no hombre, ¿cómo voy a dejar que esos greñudos toquen en México si cada que se presentan o cada que los Beatles van a un país, se hace un verdadero despapalle? O sea, había imágenes que pues le daban la vuelta al mundo y pues obviamente estaban más que sorprendidos, ¿no? Estaban muy sorprendidos de que pues obviamente generaran tanto impacto los virus. Entonces, obviamente, en 1965, que era cuando The Beatles iban a venir a México, el regente Uruchurto dijo, no hombre, no voy a permitir que se presenten los Beatles en México, porque pues obviamente pues iba a generar un verdadero caos. Las cosas no andaban muy bien en México en esos años 60. Estaba, si no me recuerdo, que Díaz Ordaz. Recuerden ustedes, la masacre de Tlatelolco fue en 1968, ¿no? Entonces, en los años 60 la juventud estaba pero desenfrenadísima, ¿no? Claro, había pues gente o había estudiantes que realmente querían progresar, que querían estudiar, y había algunas personas que realmente estaban haciendo de las suyas, haciendo un alboroto político, como siempre. Entonces, realmente, pues no se presentaron los Beatles en México. Si se hubieran presentado hubiera sido algo increíble. De hecho, si se hubieran presentado, probablemente el Toreo de Cuatro Caminos hasta ahí seguiría, ¿no? Ahí seguiría, y lo que hubiera ocurrido si es que se hubieran presentado los Beatles en el Toreo de Cuatro Caminos es que inclusive hasta ahí seguramente se hubieran efectuado muchísimos conciertos. Tal vez Ocesa hubiera comprado el Toreo de Cuatro Caminos y lo hubiera hecho su foro principal en lugar del Palacio de los Deportes, ¿no? Pero pues no, o sea, Uruchurto dijo no, ojalá que esté ardiendo en el infierno Uruchurto. No es cierto, si algún familiar de Uruchurto me ve, pues le mandamos saludos, pero pues la verdad es que qué mala onda, ¿no? Que no dejara presentarse a los Beatles en México. Y entonces, bueno, estaba el apogeo de la Beatlemanía, la Beatlemanía, y también las circunstancias dentro del grupo, pues no estaban muy bien que digamos. La verdad es que siempre había muchos roces entre los integrantes del grupo. De hecho, hay una película, hay un video que es de la grabación de Let It Be, si no mal recuerdo, me parece, donde están discutiendo acaloradamente Paul McCartney y precisamente George Harrison, ¿no? Donde le está diciendo ya George Harrison, así casi, casi, pues ya súper enfadado, dime lo que quieres que toque y lo toco, ¿no? O sea, ya no me estés molestando, ya no me estés así como, pues ahora sí que, pues sí, molestando para no decir palabrotas.
Y le dice George Harrison a Paul McCartney, güey, ya, a ver, no te gusta lo que estoy tocando, ya dime qué quieres que toque para que me dejes en paz, ¿no? Entonces ya la relación entre los Beatles no era muy buena que digamos. Y siempre había existido ahí una competencia entre John Lennon y Paul McCartney, pues como para demostrar quién era más fregón componiendo canciones. De hecho, inclusive cuando se separaron, está la anécdota de que John Lennon le dedica una canción a Paul McCartney, pero tirándola así bien bonito, que le dice, tú solamente pudiste hacer Yesterday, ¿no? Solamente tú hiciste ayer. O sea, es un mensaje velado, le dice en pocas palabras, tu único éxito fue Yesterday. Y Paul McCartney, bueno, pues también le contestó, pero creo que fue en otro disco. Y en esa canción que les comento de John Lennon, participó curiosamente en los solos de guitarra George Harrison. Entonces, cuando estaban, y la anécdota, y viene otra anécdota, sucede que le estaban pues componiendo, preparando ya para grabarla en el estudio, y llegó como invitado el gran Ringo, el amigo íntimo, llegó el amigo íntimo de Carlos Trejo, Ringo Starr. Si conocen el chisme, saben el chiste local. Si ustedes saben por qué estoy diciendo que Ringo Starr es el íntimo amigo de Carlos Trejo, van a entender el chiste, si no, ni lo van a captar. Entonces llega, obviamente, Ringo y les dice a John Lennon y a George Harrison, oigan, la neta ya se están pasando de lanza, o sea, ya se están pasando de gandallas y mejor se dio la vuelta y se fue. Porque pues, tenían la intención de que participara Ringo en el disco de John Lennon, y cuando escuchó eso dijo, no, pues yo no voy a formar parte, yo no quiero participar en esto. Ahí nos vemos, chicos. Y entonces, eh, pues ya no participó Ringo Starr, si no hubiera sido genial que en esa canción, donde sí participó George Harrison, también hubieran tenido a Ringo en la batería y hubiera sido así como un pequeño encuentro de los Beatles, ¿no? Porque eso fue ya en los 1972. No, no. No, creo que sí. Fue como por 1972, porque a John Lennon lo desviven en el 79, ¿no? Se lo echan al cranky, Mark Chapman, que también existe la polémica, de John Lennon, que dicen que realmente no murió. Pero bueno, entonces, en toda esa, en ese apogeo de la Beatlemanía, sucede este hecho que realmente el accidente automovilístico sí ocurrió, pero no fue tan letal. O sea, a ver, la historia es dejen busco a Paul McCartney después del accidente, porque tuvo un accidente en auto. Y la historia está bien interesante, ¿eh? La historia es muy interesante de este incidente. Sucede que estaban grabando un disco. No diré el título del disco para no equivocarme. Pero sucede que estaban grabando los Beatles, estaban grabando eh, un nuevo disco y pues no estaban las cosas muy bien que digamos. Resulta que Paul McCartney era, pues no la manzana de la discordia, pero sí era el que generaba más tensión entre los Beatles, porque era bastante perfeccionista el señor. O sea, el señor Paul McCartney era así como muy estricto y exigente, y le decía a sus compañeros, oye, pues como que estás tocando feo la guitarra, oye, como que esa batería va a destiempo, oye, John, como que, oye, te hace falta aquí, como que mejor cámbiale la letra, ¿no? Mejor haz esto, mejor haz aquello. Entonces, Paul McCartney realmente era una persona, era un músico que pues provocaba así como disgustos dentro de la agrupación, y entonces le decían, bueno, a ver, ¿qué quieres que toquemos, no? Dinos qué quieres que toquemos. Entonces, en esa ocasión, se agarraron, no a golpes, pero sí fue una fuerte discusión entre John Lennon y Paul McCartney, porque se estaban
tratando de poner de acuerdo en una canción y no podían. Y entonces la anécdota es que se enoja Paul McCartney, se molesta mucho y se va de los estudios Abbey Road, que era de noche, estaba lloviendo muy fuerte, se va enojadísimo Paul McCartney y entonces en el trayecto se topa con una mujer, encuentra una chica que va caminando a la orilla de la carretera y estaba lloviendo. Esa es la historia, ¿eh? Esa es la historia. Y entonces Paul McCartney, bien caballero, se orilla y le dice, hey, señorita, súbase a mi vehículo, está lloviendo bien fuerte, vámonos, yo le doy un aventón. La señorita supuestamente se llamaba Rita, supuestamente al momento de que se sube al auto no había reconocido a Paul McCartney, o sea, no se había dado cuenta que era Paul, hasta que le empieza a hacer plática y bueno, con las luces de la ciudad se da cuenta que está con el mismísimo Paul McCartney, se vuelve loca de la emoción, se le abalanza para abrazarlo y besarlo, que yo creo, honestamente, si eso hubiera, o sea, si eso hubiera pasado en la vida real, sí yo lo creería porque estaban, pero en su apogeo y todas las mujeres, ustedes han visto los videos, cómo las chicas se aventaban al auto, cómo gritaban, cómo se desmayaban. Entonces, obviamente, esta teoría sí la creo. Si esta chica, al momento de descubrir que se trataba del mismísimo Paul McCartney, pues obviamente, de acuerdo a esta historia, se vuelve loca, intenta besarlo, intenta abrazarlo, y en ese lapso, Paul McCartney pierde el control del vehículo, en ese momento venía otro de frente y órale, sufre el accidente mortal. Lo que sí es cierto, hasta donde yo tengo entendido, es que Paul McCartney efectivamente tuvo un accidente automovilístico. De hecho, tiene secuelas de ese accidente de auto porque, mucho zancudo, porque su automóvil casi se despedaza, ¿no? El automóvil de Paul McCartney casi se destruye. Ahí tenemos, ¿no? El periódico dice Paul is dead. Pero bueno, así quedó el auto de Paul McCartney y comenzaron los rumores de que Paul no había logrado sobrevivir a este accidente. Pero sí tuvo secuelas en el accidente Paul, porque pues obviamente después de un percance de esta magnitud, queda seriamente lastimado del rostro. Aquí tenemos fotografías de Paul, obviamente después del accidente. O sea, el accidente sí existió, sí quedó lastimado del rostro, pero de ahí, obviamente, la prensa sensacionalista, la prensa amarillista, inventó la historia de que Paul había muerto en este accidente en 1966 y comenzaron a circular en los diferentes medios de comunicación estas noticias de, hey, Paul McCartney se petateó, Paul McCartney ha muerto. La noticia, obviamente, las malas noticias son las que más venden, ¿no? Entonces, cuando se da la información de que Paul McCartney había muerto, pues obviamente todos los medios de comunicación empezaron a vender revistas y publicaciones amarillistas. Y ahí dice, Paul McCartney dead. Ahí se murió Paul McCartney. Dice, ¿por qué mantuvieron los Beatles en secreto la muerte de Paul? ¿Qué más dice ahí? El misterioso doble de Paul McCartney. ¿Quién es? Y ahorita les voy a explicar más del misterioso doble. O sea, hay cosas que, pues hoy en día ya nosotros no nos creemos esta historia de que Paul McCartney murió y que fue suplantado, ¿no? Pero en esos años, en 1966, era más sencillo, creo, creer este tipo de historias. Lo cierto es que, bueno, el accidente sí existió, ¿no? Estas son las imágenes de su automóvil destruido. Aquí tenemos a Paul McCartney después del accidente con, obviamente, lesiones en el rostro.
Y algo que sí ocurrió también, eso fue súper inexplicable, es que hubo un concurso, ahí está el misterio, hubo un concurso para sacar al doble de Paul McCartney. O sea, ¿cómo estuvo eso? Por alguna extraña razón, se hizo un concurso para sacar nada más al doble de Paul McCartney. O sea, olvídate de, eh, no nos interesa el doble de Ringo, no nos interesa el doble de George Harrison, no nos interesa el doble de John Lennon. Solamente nos interesa hacer un concurso para sacar al doble de Paul McCartney. ¿Por qué motivo? ¿Por qué quieres nada más al doble de Paul McCartney y los otros pues no nos interesa? Hubo un concurso y ¿quién creen que gana este concurso? Este concurso lo gana nada más y nada menos que este señor que tenemos aquí en esta fotografía. Si tú ves esta fotografía vas a decir, es Paul McCartney, ¿no? Ah, pues es Paul McCartney con un look misterioso, lentes, un extraño bigotito. Ese que estamos viendo en la pantalla no se trata de Paul McCartney, se trata de William Campbell. ¿Quién es William Campbell? William Campbell es el que oficialmente gana el concurso de el doble de Paul McCartney. William Campbell. Ahora bien, a ver, aquí tenemos otra foto. A ver, dejen guardo la imagen para que ustedes la vean y van a decir, ah, caray, o sea, pero ¿cómo, John? O sea, ¿esto realmente pasó? Sí, esto realmente pasó. Gana William Campbell. En esta fotografía tal vez no se aprecia muy bien el rostro de William Campbell. Se ve como Paul McCartney. Aquí tenemos una foto, pues más, ¿cómo se llama? Más clara de William Campbell. Y tú te das cuenta, es idéntico a Paul McCartney. Ahora, otro enigma de ese concurso. Nunca se presentó a recoger su premio. O sea, haces un concurso para sacar al doble de Paul McCartney y el ganador lo anuncias y dices es William Campbell. Y ahí tienes la fotografía de William Campbell, pero, oh, ¿qué crees? William Campbell nunca se presentó a recoger el premio. Nunca hubo una ceremonia como diciendo, aquí está el imitador de Paul McCartney y vamos a darle el premio de los $100,000. Nunca lo recibió, nunca se presentó oficialmente William Campbell a recibir el premio. A partir de ese momento es cuando hay una recesión dentro del grupo y acá se van a, pues ya dejan como la imagen clásica de, ya sabes, ¿no? Los Beatles empezaron acá bien rockeros, utilizaban ropa de piel, chamarras de piel, chamarras de cuero. Después cuando conocen a Brian Epstein, ya es cuando les dice, ¿saben qué? Tienen que refinar su imagen. Y es cuando ellos comienzan a utilizar los trajes, ¿no? Después de esta situación de utilizar los trajes y que se muere Brian Epstein, que era su representante artístico, pues ya dicen, bueno, pues ya tenemos la libertad, ahora sí que de vestirnos como queramos, de decir lo que queramos, de interpretar las canciones con mensajes, lo que realmente queremos decirle a la gente, ¿no? Y entonces dejan ya los trajes y se visten de una forma más casual. Se supone que aquí, a partir de este momento, ya no es el verdadero Paul McCartney, sino que es este cuate que está aquí, que es William Campbell, que hoy en día, si tú tratas de localizarlo, o sea, lo buscas por mar, cielo, mar y tierra, nunca vas a dar con William Campbell.
William Campbell es como si se lo hubiera tragado la tierra. O sea, no existe o no hay información de qué fue de William Campbell, ¿no? Todavía le agregamos más cosas al misterio. O sea, tienes a un cuate que gana un concurso del doble de Paul McCartney. Me parece un buen. Nunca recoge el premio. Y hoy en día nadie sabe del paradero de William Campbell. O sea, como que sí, si lo analizas objetivamente, vas a decir, oye, pues sí está raro el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo está de que gana, no recoge el premio y hoy en día nadie sabe sobre su paradero? Entonces fue así como empezaron los rumores y se fue haciendo muy grande el rumor de que Paul McCartney realmente había fallecido en 1966. Y bueno, lo cierto es que a partir de 1966, pues de hecho ya le entran muchísimo a la psicodelia. Y este es bueno, de hecho este no es el primer disco que sacan con el falso Paul McCartney. Hicieron el disco Let It Be y hay algo interesante. Fue cuando ya la gente comenzó a decir, oye, hay algunos mensajes velados, hay algunos mensajes así como ocultos de que el verdadero Paul McCartney ya se petateó y tenemos a un doble. Y ellos lo están tratando de decir, pues obviamente, ¿no? Están como que tratando de decir, ¿saben qué? Sí se murió, pero no lo podemos decir. Ahí dice, la extraña historia de un Beatle, no ha muerto Paul, muere un misterio. Bueno, ok, pero miren, hay cositas que si las ves ya de otra manera, pues dices, sí está como que interesante todo este rollo. No, aquí tenemos la primera prueba. Aquí tenemos, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto rápido y vamos a poner esta imagen. Oiga, nadie ha apoyado con un super chat, ¿eh? Creo que este programa está bueno y merece que reciba el apoyo de ustedes con un super chat. Bueno, se dan algunas cosas acá bien raras. La primera es que cuando sacan el disco Let It Be, si tú te das cuenta en esta imagen y le pones atención, John Lennon tiene el fondo blanco, ¿no? El fondo blanco. Ringo tiene el fondo blanco. George Harrison tiene el fondo blanco. Y el único que tiene un fondo rojo es Paul McCartney. ¿Por qué motivo, por qué razón Paul tiene un fondo rojo? No se sabe. O sea, yesterday, a ver, yesterday and today. No se sabe realmente por qué tienen ese fondo rojo. O sea, el único que tiene fondo rojo es Paul McCartney, ¿no? Aquí voy a descargar rápidamente esta imagen porque no la tenía lista. A ver, vamos a guardarla y ahorita la compartimos. Vean rápidamente y tenemos esta que es la portada original. Esta es la portada original, ahorita van a ver esto y también van a decir, ah, caray, ¿cómo estuvo todo eso, John? Qué raro, ¿no? Eso sí está muy raro. Entonces, bueno, en este disco, que es uno de mis discos favoritos, Let It Be, John Lennon tiene el fondo blanco, al igual que Ringo, el amigo íntimo de Carlos Trejo, y también George Harrison, que por cierto, su segunda esposa se casó con una mexicana que era de Guadalajara. Y el único que tenía el fondo rojo era Paul McCartney. Luego, hay otro disco, otra evidencia extraña, rara, de caray, ¿por qué es el único que aparece así? Bueno, eh, yo tengo entendido que sí salió este disco con esta portada. Yo tengo entendido que sí salió a la venta esta portada de los Beatles. Se llama The Beatles Yesterday and Today. Ahora, si lo analizas fríamente, pues como que contrasta muchísimo esta portada. Porque dices, bueno, los Beatles, los escarabajos de Beatles, que tocaban canciones como She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Yesterday, eh,
¿por qué tendrían que tener una portada como carniceros? O sea, es una portada sumamente grotesca. Si la analizas así con detalle, dices, es hasta desagradable a la vista esta portada. Tienen batas blancas, tienen ahí pues pedazos de carne cruda y lo más tenebroso de todo este rollo tiene bebés que son juguetes de juguete, obviamente, bebés de plástico, pero decapitados para una banda de pues de más que de rock es de pop, ¿no? Una banda de rock pop como The Beatles con canciones bien románticas como la de I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, les pones así abruptamente unos bebés descuartizados, pues como por qué carajos vas a tener una portada grotesca, repugnante y hasta de mal gusto, ¿no? Y luego, ¿qué creen? Yo sabía que había salido este disco con esta portada y sabía que el que tenga el disco con esta portada pues es un disco que vale muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Pero sucede que dicen, bueno, esa portada no gustó, está muy macabra, ni un grupo de rock satánico la usaría, vamos a ponerles mejor otra portada más bonita, más acorde a ellos, y tienen esta portada, es el mismo disco, The Beatles, Yesterday and Today, pero aquí ya los ponen muy seriecitos, bien vestidos, sin carne cruda ahí despedazada, quitaron a los bebés de plástico decapitados, y el único detalle en todo esto es que ponen a Paul McCartney dentro de ese baúl como representando, miren, nosotros, sobre todo John Lennon, está sentado en ese baúl, en la parte de arriba, los otros dos están de pie, y el único que está dentro de este baúl, pues es Paul, que dicen, es que eso representa un ataúd, eso no es un baúl, ahí realmente lo que está representando es el ataúd de Paul McCartney, como diciendo, Paul McCartney ya se petateó, ¿no? Paul McCartney está muerto. Y luego salió el Sargento Pimienta, que es un megadiscazo, y entonces ese Sargento Pimienta también tiene una cantidad increíble de imágenes que pueden ser analizadas y podríamos decir, oye, pues como que sí, como que estas florecitas de Beatles, si las miras a través de un espejo, pues parece que sí está diciendo que está Paul McCartney muerto, ¿no? Entonces comenzaron sobre todo las personas que son muy fans de los Beatles, comenzaron a analizar todo el disco o todas las portadas de los discos posteriores de 1966, pues para ver si encontraban algún detalle completamente revelador de que Paul McCartney realmente había fallecido. Luego también está el Abbey Road, a ver, lo busco, Beatles Abbey Road, que también generó bastante polémica porque resulta que, a ver, ahorita comparto la imagen y ustedes ya seguramente han escuchado hablar de esta hipótesis, teoría de, de que Paul está muerto. A ver, ya la guardé. Vamos a quitar esto. Ok. Eh, Rápidamente quito esta imagen y ahorita vamos a ver esta imagen que les comento. ¿Ok? Entonces, a partir de 1966, todas las portadas de los Beatles fueron analizadas de una manera más meticulosa y hubo gente que, wow, o sea, me sorprendió el ingenio de las personas que dijeron, hombre, aquí hay algo bastante claro de que Paul está muerto. Y vamos a quitar esto. ¿Y por qué no cambia? A ver, vamos a quitar esto y vamos a agregar esto.
Miren, aquí está la portada del disco Abbey Road, un discazazazo. Y que por cierto estaba viendo hoy, no sé si fue hoy o fue ayer, pero el grupo Morsa de México, que para mí es uno de los mejores grupos tributos de los Beatles en nuestro país. Ahorita esos señores andan allá en Inglaterra y recrearon esta fotografía. Entonces me dio muchísimo gusto por el grupo Morsa, que los he ido a ver muchísimas veces y tengo pues algunas fotos autografiadas por Morsa. De hecho, una vez la abrimos a Morsa. Estuvo muy bien ese concierto y son chavos súper alivianados y muy amables y muy buenas personas, los músicos de Morsa. El mejor tributo a The Beatles en México. Y estaba viendo que hoy se tomaron una fotografía en este lugar exacto. Entonces, bueno, aquí tenemos, creo que este fue el último disco, no, el penúltimo disco, estuvo bien raro porque el último disco en ser publicado, el último disco que fue publicado de los Beatles fue el Let It Be, pero creo que oficialmente el último disco que grabaron fue este de Abbey Road, ¿no? Y aquí vemos cosas bien raras. Vemos a John Lennon vestido todo de blanco. Aquí ya andaba con Yoko Ono, ¿no? Aquí ya andaba en un rollo bien esotérico John Lennon. Luego, detrás de John Lennon, que dice, John Lennon representa al sacerdote que va vestido de blanco. Detrás de John Lennon va el amigo íntimo de Carlos Trejo, el gran Ringo Starr, va vestido como un ministro, como, no, perdón, como el que está en los cementerios, el que maneja la carroza fúnebre, mejor dicho, ¿no? Atrás va Paul McCartney con los ojos cerrados y descalzo, y detrás de Paul McCartney va George Harrison vestido como sepulturero. La versión oficial que dio Paul McCartney sobre esta fotografía es que esa noche hacía mucho calor, esa noche, ay Dios mío, ese día hacía muchísimo calor, dijo yo, Paul McCartney, que hacía mucho calor, que por eso se había quitado los zapatos y que había caminado sobre el asfalto descalzo. O sea, ahí sí está medio raro porque, a ver, en Ciudad de México, Estado de México, cuando hace mucho calor, tú vas a caminar descalzo sobre sobre la calle. Obviamente no. Eh, no, porque obviamente te vas a quemar los pies, ¿no? Te vas a lastimar, te van a salir ámpulas del calor, te vas a lesionar las plantas de los pies. Entonces yo no sé por qué realmente Paul McCartney va ahí caminando descalzo. Según él, porque tenía calor. De acuerdo a la cultura, creo que hindú, decían que los muertos son representados como personas que van descalzas, ¿no? Ahora, otra circunstancia que me llama mucho la atención de este disco y de esta fotografía es que atrás de George Harrison hay un Volkswagen que, pues curiosamente, tengo entendido, está en un museo, ¿no? Está en un museo, tengo entendido, este automóvil, porque es el que aparece, nada más para que te des una idea de la magnitud que tienen los Beatles. Dicen, este Volkswagen es el que aparece en la portada del disco de Abbey Road. Órale, güey. Y vale tantos miles de dólares. Y bueno, no se alcanza a ver ahí en el tamaño de la fotografía, pero hay una placa que dice, si no me recuerdo, dice 33 if o algo así. A ver, déjenme ver si lo puedo ver en grande y ahorita les digo realmente cuál es la historia. Porque supuestamente esa placa, no se alcanza a ver. Creo que dice 28. ¿28? Ah, sí, 28 if. A ver si alcanzo a ver ¿Por qué tiene relevancia
esta placa. Ahorita les voy a decir por qué. Sí, ahorita vamos a descargar y vamos a contar la historia de esta placa, qué es lo que representa, qué es lo que significa y por qué tiene relevancia en esta historia del disco Abbey Road y sobre todo de la supuesta muerte de Paul McCartney. Sucede que esta es la placa que tiene el Volkswagen que aparece en la parte de atrás. LMW 28 IF. O sea, 28 IF. El IF es sí. O sea, si Paul McCartney, así lo interpretaron, ¿eh? Así lo interpretaron. Si Paul McCartney estuviera vivo, tendría 28 años. 28 IF. O sea, 28 si estuviera. O sea, 28 si estuviera vivo, ¿no? Y aparece obviamente obviamente en el carro que está acá atrás, en el Volkswagen, en esa placa amarilla, dice 28 IF. O sea, Paul tendría 28 años si viviera. Así lo interpretaron o así le dan. Aparte, pues no sé, yo como si fuera el que va a diseñar la portada de este disco, les diría, oye, mándame una fotografía, porque otra fotografía donde Paul no tenga los ojos cerrados, ¿no? Todos van con los ojos abiertos y el único que va con los ojos cerrados es Paul. Yo hubiera dicho, mándame otra foto, o sea, no creo que hayan tomado solamente esa, tuvieron que haber tomado muchas fotografías ese día, y yo creo que si vas a tomar una fotografía para la portada de un disco, pues cuidas ese tipo de detalles, ¿no? Dirías, oye, mándame otra foto donde vengan los cuatro con los ojos abiertos. Pero no, ese es el enigma, ese es el misterio. Ahí va Paul McCartney con los ojos cerrados, descalzo, porque tenía mucho calor y quería que se le quemaran las patrullas como a Cuauhtémoc. Dice, a mí yo quiero que se me quemen las plantas de los pies con el calor que está haciendo en el asfalto. Órale, pues, Paul, pues tus deseos son órdenes. Entonces, a partir de ese momento, 1966, bueno, ya te conté la historia de este cuate que estás viendo, que no es Paul McCartney, sino que es William Dafoe. William Dafoe no, William Campbell. William Dafoe es el actor, ¿verdad? William Campbell, que es el que gana el concurso de Paul McCartney, del doble de Paul McCartney, que no se presenta a recoger el premio y que hoy en día nadie sabe del paradero de William Campbell. Entonces, ¿qué pasó con el verdadero William Campbell? ¿Por qué desapareció? Pues desapareció porque tomó el lugar de Paul McCartney. Dice discutible, qué lástima que Rafa salió hace tiempo de Morsa. Pues fíjate que Morsa, digo, para los que nos estén viendo en otras partes del mundo, Morsa es un grupo de México que tengo entendido que son allá de Tultepec, de la tierra de los cohetes, y allá vive Víctor, el bajista actual de Morsa. Muy buenas personas y sobre todo muy buenos músicos, excelentes músicos. Yo la verdad es que yo cuando tengo oportunidad de ir a verlos, los voy a ver, y la vez que me tocó abrirles en el Teatro Zaragoza con mi grupo llamado Horus, estábamos, bueno, yo soy súper fan de los Beatles, ¿no? Entonces yo estaba súper contento ese día. Dice Satana Gretel, en su momento contradecir todo era una manera de anarquía, irse siempre en contra de lo establecido, lo digo por lo que Paul se quiso ir descalzo, no creo que sea un tipo de señal. Eran los 60 donde la juventud quería acabar con todo, lo que no los dejaba sentirse libres. Ok, Satana, respeto tu punto de vista, pero pues ¿cómo vas a, bueno, yo no sé, ¿no? Pero vas a ser rebelde andando descalzo, pues como que no veo yo mucho eso como que el nexo, pero bueno, yo respeto tu comentario. Dice discutible, yo llegué a ver a Morsa ya por el año 2011 y puedo decir que en su momento tocaban igualito a The Beatles, era impresionante. Lo siguen haciendo hasta hoy en día, ¿eh?
Y la verdad es que a mí me encanta Morsa cómo tocan en vivo. O sea, me impresiona cómo tocan estos señores, lo que es Isaac, que hace pues de alguna manera el papel de John Lennon, y Charlie, que toca la batería y es el papel de la voz de Paul McCartney. Ah, caray, qué bien toca. Y de hecho una vez yo dije, no, estos cuates han de estar utilizando playback, ¿no? Dije, estos cuates deben de estar utilizando playback, y yo como músico puse mucha atención y no, sí me di cuenta que estaban tocando en vivo. Me faltó compartir esta fotografía que es de la película de El viaje misterioso, ¿no? Mágico misterioso o algo así, ¿no? El viaje misterioso. Aquí podemos ver, fíjense, esos pequeños detalles que dices, bueno, lo habrán tomado como en broma, lo habrán hecho a propósito para ir aumentando ese rumor. ¿Por qué lo habrán hecho? Pero bueno, fíjate, aquí están los cuatro Beatles, ¿no? En la parte de arriba está Ringo, el amigo de Carlos Trejo. Luego sigue George Harrison y el que le sigue es John Lennon, y hasta en la parte de abajo está Paul McCartney. Si te das cuenta, John, George y Ringo tienen en su solapa del saco una rosa roja, y el único que lleva una rosa negra es Paul McCartney, que supuestamente le comenzaron a llamar Paul McCartney, o sea, el falso McCartney. Son historias interesantes, bastante interesantes, de este cuarteto del Liverpool. Bueno, ya nos vamos, no nos dio tiempo de hablar de Antonio Pedro, yo creo que lo dejamos para el día de mañana. Sin embargo, nos vamos a aventar una hora más, nada más. Vamos a hacer una breve pausa, pero voy a regresar en unos minutitos más. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Carmen. Estaba viendo que hoy es el cumpleaños de Carmen. Carmen, aquí te van las mañanitas que cantaba el John Misterio. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Carmen, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan y la luna ya se metió. Tan, tan. Va a decir Carmen, no, pues con esas ganas vas a cantarme las mañanitas, no me cantes nada. Bueno, ya me voy, regreso, gracias a mi tocayo Juan Garza por el superchat, amigo. Regreso en un rato más, ¿ok? Nos vemos en unos minutitos más para seguir hablando del misterio. Bye.